Entonces, lo que vamos a ver hoy, es una conferencia introductoria que pronunció Winnicott en un congreso para docentes realizado en el centro de Devon para el adelanto de la educación el día 3 de enero del año de 1965. Vamos a ver el pensar como función, o sea, el uso. Luego vamos a ver la catalogación y luego vamos a ver el pensar como madre sustituta. Estaba pensando que tal vez ustedes podrían haber programado su congreso de acuerdo con el uso que se le da a la palabra pensar. Cuando pienso en qué me he metido, quedo consternado. Me doy cuenta de que lo primero que hago es dar unos rodeos mentales con la esperanza astuta de salir del paso, aprovechando una distracción. Pero luego me encuentro a mí mismo dando vueltas en mi pensamiento al significado de la palabra pensar. De pronto empiezo a concebir una manera de exponer lo que quiero decir. Entonces, continuando como el uso que se le da a la palabra pensar, dice, de vez en cuando pienso en algunas palabras que sería mejor no pronunciar y tomo nota mental de esto. La próxima vez me digo, piénsalo bien antes de aceptar esta clase de invitaciones. Sin embargo, sería impensable que no cumpliera con mi obligación y me excusara con el pretexto de que tengo gripe o gota. De modo que me zambullo en esto, a pesar de la advertencia del poeta. Pensar es llenarse de tristeza. No hay alternativa, debo reflexionar sobre esta cuestión si pretender agotar su examen. Luego tendré que admitir lo que se opine de mi esfuerzo y admitirlo de buena gana. Más tarde, por supuesto, me acordaré de todas las cosas que no me vinieron a la mente. ¿Cuánto mejor habría sido haber anticipado y previsto las críticas que me harán ustedes? Supongo que podríamos considerar cada uno de estos significados de la palabra pensar y tratar de aplicarlos a un niño de 1 año. Habla de el think round, el dar rodeos mentales, como tratar de eludir astutamente, que se da de 1 año, a partir de 1 año, y en los animales. Luego el think around, como dar vueltas en el pensamiento, que es examinar amorosamente, que se daría más o menos entre los 6 meses de edad. El concebir, el think up, que es crear en ausencia de una reflexión propia, se daría a partir de los 2 años y en los animales. Luego el pensar, think, que no implica hablar, de los 5 años y en la latencia. Luego impensable, unthinkable, que tendría que ver con el miedo al superyo y que aparece con la formación del superyo. Luego el pensar, think, como ver con amplitud, se desarrolla de un significado, como el desarrollo de un significado a lo largo de la vida. Luego reflexionar, think out, como practicar una disección mental deliberada, y dice consúltese a Piaget. Me parece que lo que explica más adelante hace una referencia a lo que quiere decir con esto de consúltese a Piaget, ahorita lo vemos. Después dice agotar el examen, think through, que tendría que ver con completar una tarea de pensar siempre limitada, que ya tiene que ver con la madurez. Luego el opinar, think of, como emitir un veredicto luego de una debida consideración, más o menos a los 2 años. Luego acordarse, think of, que tendría que ver con recordar antes del año de edad. Luego venir a la mente, think of, como rememorar después de 1 año. Y el anticipar, think forward, como predecir consecuencias muy temprano en la vida. Dice, un niño de 1 año tal vez no pueda concebir, pero por cierto piensa. Recordamos aquí que concebir, think up, es crear en ausencia de una reflexión propia. Crear en ausencia. Usa su cerebro en la medida en que tiene uno, pero solo pronuncia 3 palabras o quizá una sola. Tal vez piensa con las palabras que comprende, pero que no puede usar. Aquí reina la oscuridad. Sería tonto perder tiempo en discutir sobre la fecha en que un niño ya piensa. Es mejor, sin duda, comparar el pensar con otras funciones que llevan una vida paralela. Podemos encontrar funciones que algunos llamarán pensar, en tanto que otros se abstendrán de incluir en esa categoría.
No trataré, dice Winnicott, de exponer aquí un pensar original, simplemente uso las ideas que han llegado antes a mí y que ya he utilizado en conferencias y escritos. Y aquí cabe recordar que cuando Winnicott usa la palabra uso, él hace la diferencia, la relación con el objeto subjetivo, luego la sobrevivencia del objeto a su destrucción por mí en la fase depresiva y luego ya entonces se llega al uso del objeto y el concepto de uso también lo va a aplicar a la terapia. He comprobado, sin pretender ser original, que debemos partir de la base de que nada de lo que ha sido registrado, al menos desde el nacimiento y probablemente desde algo antes, se pierde. Naturalmente, lo que no ha sido registrado no puede ser objeto de consideración y hay mucho para decir sobre la forma en que las cosas o los sucesos o las sensaciones solo pueden ser registradas a medida que sean experienciadas. Entonces, aquí recordamos el trabajo de recuerdos de nacimiento. Existe algo así como un despertar prematuro del yo y por otro lado, algunos bebés parecen advertir tardíamente todo lo que no sean sus propias sensaciones y su funcionamiento. Los niños autistas presentan en grado extremo esta tendencia a ser y a permanecer introvertidos. Y a partir de aquí va a dividir la conferencia en dos partes. La primera, la catalogación en el estado de salud y la segunda, la explotación de la mente como defensa. En la catalogación, en el estado de salud, dice, parecería que en el estado de salud todo lo registrado se cataloga, categoriza y coteja. Esto no es pensar estrictamente hablando, pero involucra el aparato electrónico usado para pensar. Cabe presumir que en el pensar propiamente dicho hay un encauzamiento deliberado de la mente hacia una tarea mental específica, que tiene alguna finalidad limitada, aunque tal vez por un corto lapso. Quizá la palabra deliberado debe reformularse en forma tal de dar cabida a la motivación consciente e inconsciente. Sabemos muy poco acerca del ordenamiento precognitivo del pensamiento incipiente, pero sospecho que podríamos averiguar algo más sobre sus características explorando con más intensidad mediante técnicas como la electromiografía, las posturas íntimas y movimientos expresivos del cuerpo. Entre tanto, según era dable esperar, los creadores literarios que nos suministran ejemplos denunciados nominalmente discursivos que al ser examinados muestran algunos de los rasgos del simbolismo representacional y a veces huellas de una matriz más rica, tal vez más confusa, de la cual surgieron sus palabras e imágenes. Entonces se podría confeccionar una lista de los atributos del bebé humano, el funcionamiento corporal sensorio-motor, la elaboración imaginativa del funcionamiento corporal que tiene que ver con la fantasía recordamos como una defensa contra el mundo interior, la facultad de catalogación, de categorización y de cotejo, y los recuerdos que jamás han sido conscientes de los conscientes y pone aquí como ejemplo el museo, la galería de arte privada, la exposición, un teatro y bueno, recordamos cómo él hace una relación entre todo entre la creatividad primaria, el objeto transicional y la cultura, ¿no? Hay todo un trabajo que él va haciendo a lo largo de toda su obra, ¿no? La función de cotejo se desarrolla con vida propia y permite hacer predicciones. Esto pasa a estar al servicio de la necesidad de preservar la omnipotencia. En forma paralela, la elaboración de la función enriquecida por los recuerdos se traslada a la imaginación creadora, el sueño, el juego, también al servicio de la omnipotencia y luego a la cultura. De esta manera, el pensar se genera como un aspecto de la imaginación creadora. Está al servicio de que sobreviva la experiencia de omnipotencia y es un elemento de la integración. A ver, entonces, el pensar se genera como un aspecto de la imaginación creadora. Ubicamos acá que aquí entonces el pensar, al ser un aspecto de la imaginación creadora, está favoreciendo la residencia de la psique en el soma, está favoreciendo la vida psicosomática, está acompañando al funcionamiento del cuerpo en su biología. Entonces, por eso hace la residencia del psique en el soma. Entonces, el pensar se genera como un aspecto de la imaginación creadora, está
ayudando a continuar con la vida psicosomática cuando hay fallas en el ambiente, porque veíamos que entonces la psique se encarga del caos. En un inicio es la psique de la madre que se encarga del caos del bebé, ya después la psique del bebé se va a encargar del caos. El pensar se va a ir encargando ante las fallas del ambiente. Entonces, el pensar se genera como un aspecto de la imaginación creadora, va a continuar apoyando la vida psicosomática que también apoya a la madre, pero cuando falla, entonces se piensa como una manera de este aspecto de la imaginación creadora, es decir, de la vida psicosomática, está al servicio de que sobreviva la experiencia de omnipotencia. Ese es un concepto muy interesante, la sobrevivencia de la experiencia de omnipotencia. Ya habíamos hecho la diferencia entre la experiencia de omnipotencia y la omnipotencia en sí misma. Y luego dice, es un elemento de la integración. Entonces, es un elemento de la integración, es muy, muy interesante porque es un elemento, el pensar es un elemento de la integración, eh, y va a tener que ver entonces con un patrón de uso del padre, porque en los momentos de integración son referentes o patrones de uso del padre. En esos momentos de integración es una manera de concebir el patrón de uso del padre. Esos momentos de que se siente una unidad por momentos aluden al patrón de uso del padre. Entonces, esto vuelvo a leerlo, dice, de esta manera el pensar se genera como un aspecto de la imaginación creadora, o sea, que ayuda a la residencia de la psique en el soma, de la vida psicosomática, está al servicio de que sobreviva la experiencia de omnipotencia, con todo el peso de experiencia, de omnipotencia, y es un elemento de la integración, es decir, que formará parte del patrón de uso del padre o forma parte del patrón de uso del padre. Es una aproximación al padre. Entonces dice, algunos bebés se especializan en pensar y procurarse palabras. Otros se especializan en experiencias auditivas, visuales o sensibles de otra índole, así como en los recuerdos y en la imaginación creadora de tipo alucinatorio, y tal vez no se procuren palabras. No está en cuestión aquí que unos sean normales y los otros anormales. Pueden producirse desentendimientos en el debate a raíz de que una persona que habla pertenece a la clase que alucina en el campo visual auditivo en vez de expresar su self con palabras. De algún modo, las personas de palabras tienden a sostener que ellas son las cuerdas, en tanto que las que ven visiones no saben cómo defender su posición cuando se las acusa de dementes. Los argumentos lógicos les pertenecen en realidad a los verbalizadores, mientras que el sentimiento o la sensación de certidumbre o verdad o de lo real les pertenece a los otros. Entonces, como cada bebé se las ve con las experiencias de manera diferente. Hay diferencias, sin que pase por que sea normal o anormal. El psicoanálisis tuvo grandes dificultades para moldarse a las necesidades de aquellos que primero ven y oyen y después piensan. Los junguianos, por el contrario, han tendido a abastecer a quienes conceptualizan sin malabarismos verbales, y algunos opinan que no son tan buenos en lo que respecta a la lógica y a la realidad compartida. Por lo tanto, mi primera idea se vincula con el desarrollo del pensar a partir de la catalogación, la categorización y el cotejo, funciones que se inician, por cierto, muy temprano, aunque les lleva tiempo alcanzar toda su complejidad. Ahora vamos a ir viendo el pensar como madre sustituta, como niñera. Mi segunda idea tiene que ver con la forma en que puede ser explotado el intelecto del bebé. Ante todo, el intelecto es un aspecto de la función de catalogación, categorización y cotejo que permite disponer de los recuerdos hasta tanto se pierden en la represión primaria o secundaria. Luego, el intelecto tiene un funcionamiento propio que depende de la calidad del aparato electrónico y también del modo en que va cobrando forma el desarrollo emocional del individuo. Recordemos que su teoría se llama desarrollo emocional primitivo. La explotación del intelecto puede comenzar muy precozmente con el surgimiento de la conciencia de un yo prematuro. Una paciente me dice, cuando nací me senté y empecé a dar lecciones. Tú tienes que hacer esto de este modo. Esta es su pauta de vida. De hecho, cuando tenía 1 año de edad dijo, haré lo que quiera, y considera su vida como un corolario de esta declaración de filosofía personal. Dice, para mostrar lo que quiero decir, tomaré el cuadro simplificado de un bebé que es alimentado por la madre.
El bebé se halla en una etapa de muy grande dependencia y la mamá desempeña bien su cometido, adaptándose a las necesidades del bebé. Puede hacerlo a raíz de su capacidad para entregarse temporariamente a esa única tarea, el cuidado de su bebé. Está íntimamente identificada con este y puede ponerse en su pellejo, por decirlo así. A esto le llamará la identificación primaria, que también tiene que ver con en la terapia, la identificación primaria del paciente y el analista. La adaptación es un hecho y muy próxima a un 100%, pero declina rápidamente de acuerdo con el desarrollo del bebé, que brinda a la madre más y más libertad. ¿Y qué es lo que se desarrolla en el bebé? Es su inteligencia. El bebé piensa para sí, mientras pega sus gritos, que todo está en orden realmente, pues los ruidos que vienen desde fuera de la escena le indican que algo se está acercando, que va a atender a sus necesidades. Además, tiene sus recuerdos. Tal vez grite, pero no está acongojado, porque conserva la esperanza, ya que sabe sumando 2 más 2 que el alivio está cercano, alivio de su necesidad imperiosa y de una sensación de amenaza contra su omnipotencia. Este aumento de la comprensión de lo que está pasando por parte del bebé tiene como consecuencia que la madre disponga de una mayor capacidad para fallar en su adaptación a las necesidades del bebé. Un bebé sortea la cuestión pensando, mientras que otro la sortea con la fantasía y disfrutando de la experiencia imaginariamente hasta que se vuelva real. Si ahora tomamos el caso de un bebé cuya madre tiene una falla de adaptación demasiado rápida, comprobaremos que el bebé sobrevive gracias a su mente. La madre explota la facultad del bebé de reflexionar y cotejar y comprender. Si el bebé tiene un buen aparato psíquico, este pensar se convierte en un sustituto del cuidado y la adaptación maternos. El bebé se trata como una madre, asimismo mediante la comprensión, mediante una exagerada comprensión. Es un caso de, lo dice en latín, pienso, luego soy en toda mi potestad. En el caso extremo, la mente y el pensar del bebé le han permitido a este, que ahora está creciendo y adquiriendo una pauta evolutiva, prescindir de los aspectos más importantes del cuidado materno que todos los seres humanos necesitan, o sea, la confiabilidad y la adaptación a las necesidades básicas. Como el whisky, la propia comprensión es más confiable que lo que fue la figura materna. Esto trae como resultado una inteligencia desasosegada en algunos cuyo buen cerebro fue explotado, una inteligencia que oculta un cierto grado de deprivación, y aquí sería deprivación de los controles. En otras palabras, para aquellos cuyo cerebro fue explotado existe siempre la amenaza de un derrumbe que lleve a la inteligencia y la comprensión al caos mental o a la desintegración de la personalidad. La inteligencia y el pensar pueden medirse, usarse y valorarse, pero debe tenerse presente que aquella puede ser explotada y ocultar cosas tal y como la deprivación y la amenaza del caos. Clínicamente, un derrumbe parcial está representado por una organización obsesiva en la cual la desorganización siempre acecha a la vuelta de la esquina. En el desarrollo emocional de un individuo, avanzar significa pasar del estado de desorganización al de integración, del caos a la comprensión, de la ignorancia al conocimiento y el poder de predecir, de la dependencia a la independencia. El pensar es uno de los aspectos del proceso integrativo previo a la participación plena. Para repetir mi segunda idea, si bien el pensar es un aspecto de la imaginación creadora del individuo, puede resultar explotado dentro de su economía como defensa contra la angustia arcaica, el caos y las tendencias a la desintegración o los recuerdos de un derrumbe desintegrador relacionado con la deprivación. En un sentido positivo, el pensar forma parte del impulso creador, pero hay otras opciones que tienen ciertas ventajas sobre aquel. Por ejemplo, el pensar lógico lleva mucho tiempo y quizás no llegue a su objetivo, en tanto que un destello de intuición es instantáneo y llega allí de inmediato. La ciencia necesita ambas vías para seguir adelante. Aquí nos estamos procurando palabras, estamos pensando y tratando de ser lógicos, y así incluimos un estudio del inconsciente que produce una vasta extensión del campo de la lógica, pero al mismo tiempo es menester que seamos capaces de procurarnos símbolos y de crear imaginativamente. Y en un lenguaje proverbial es preciso que seamos capaces de pensar en forma alucinatoria. Bueno, aquí terminamos la conferencia y vamos a ver el siguiente esquema.
Entonces, estamos viendo que en la fase de integración, no integración, se va a ir formando el círculo benigno que va a llamar, donde se va a dar de la atención, crea el pecho, la creatividad primaria, luego hay un momento de duda y luego ya finalmente estará en estado de contemplación, logra estar relajado estando no integrado porque está funcionando la transicionalidad. En la transicionalidad, en la medida en que está la desintegración, está negativizada la integración, en la medida en que está la integración, está negativizada la no integración. O sea, siempre está la transicionalidad que o negativiza en la fase de integración o que destruye y sobrevive en la fase depresiva. Entonces, es siempre la transicionalidad y en el objeto transicional, que es y no es a la vez la madre, que son paradojas. Siempre en la transicionalidad funcionan las paradojas. Entonces, dijéramos que el círculo maligno sería cuando no se logra hacer este círculo que estamos explicando, y quizás lo opuesto a la transicionalidad sería la materialidad. En un círculo maligno que tendría que ver con una agonía primitiva. Las agonías primitivas en Winnicott las llama de diferentes maneras, unos cambios, pero son estas: fragmentarse o caer para siempre, la despersonalización, que sería en la fase depresiva, y la desorientación, que sería más quizá en la fase de cuando ya hay en la tendencia antisocial, cuando hay una frontera del yo, cuando ya hay un aparato psíquico. Entonces, quizá este círculo maligno se establecería más en la fase de integración o integración, o cuando hay una derrumbe ya en la fase de depresiva. Pero en la fase de integración o integración tendría que ver con un ambiente agresivo, que el bebé, en vez de existir, vive siempre reaccionando, o un ambiente que es intrusivo. Y entonces va a haber este miedo a fragmentarse o a caer para siempre. Entonces, lo opuesto, dijéramos, en el círculo maligno habría esta materialidad, o bien en la imagen auditiva, o bien en la imagen sonora, o bien en la imagen motriz, o en la senestésica, que es el equilibrio. Recordemos que para Winnicott tiene un trabajo sobre la angustia, tiene que ver con la inseguridad en el sostén. Entonces, o puede haber una materialidad en la persona, en la realidad, que implicaría un sometimiento, una relación de sometimiento. Esto lo explicó o lo explica en su trabajo de la mente y su relación del psiquesoma del año de 1949, que escribió antes de Objetos y fenómenos transicionales del 51, de la primera vez que lo publicó, porque luego sabemos que hizo el del 58, de Objetos y fenómenos transicionales. Y entonces, o depende de ambientes idolizados o idealizados, y habría un pensamiento catalogador. O sea, estas son como la estructura intrapsíquica, o lo que conllevaría en la subjetividad o en las relaciones, el establecimiento de un círculo maligno en vez del círculo benigno que explicamos, donde funciona la transicionalidad. Esta idea que venimos trabajando dice: la creación del compañero imaginario es primitiva y mágica, y no se trata de simples construcciones de la fantasía. Se emplea fácilmente a modo de defensa, ya que mágicamente dejan a un lado todas las angustias asociadas con la incorporación, digestión, retención y expulsión. O sea, hay un movimiento de transicionalidad, hay un movimiento que no pasa por la percepción, hay un movimiento que no pasa por lo proyectado, que se introyectó. Tiene que ver con estos fenómenos transicionales, que si lo vemos con Freud, cuando Freud explica, cuando en el 1909, por ejemplo, en su caso de neurosis obsesiva, también cómo el cuerpo erógeno se eleva, o con Milán de Kundera, que escribió La insoportable levedad del ser. O sea, hay en este personaje que eran tantos los recuerdos, ¿no? Que él vivía siempre como en el pasado, entonces había como esta insoportable levedad del ser. O con Dolto, que estábamos comentando, que la imagen del cuerpo por momentos se olvida, ¿no? Del funcionamiento del cuerpo, la imagen del cuerpo. Entonces tiene que ver con la transicionalidad o fenómenos transicionales, o con este elevamiento del cuerpo erógeno. Si no se da este movimiento de transicionalidad, lo que habría esta materialización.
en una imagen sonora, visual, motriz o senestésica, o una materialización en una persona en la realidad con una relación de sometimiento o un ambiente idealizado o idolizado. La palabra, el concepto idolizado, creo que lo usó Masud Khan para referirse a una madre que idoliza a su bebé. Bueno, pues hasta aquí sería el artículo de hoy que trabajamos sobre nuevos esclarecimientos sobre el pensar de los niños del año 65 que presentó en un congreso ante, pues ante educadoras, ¿no? El tema era el adelanto en la educación en el año 65.